Bienvenidos al espacio educativo Aprendiendo Contabilidad con el profesor Manlio. Lección número 13, la planilla de pago y su contabilización. Los tópicos a revisar son los siguientes. 1. Diferencia conceptual entre sueldos y salarios. 2. ¿Quién regula la relación laboral entre la patronal y el trabajador? 3. Estructura de una nómina simple de pago. 4. ¿Cómo se calculan los elementos de la planilla de pago? 5. Consideraciones finales de la planilla. Diferencia conceptual entre sueldos y salarios. El sueldo es el pago obligatorio y fijo que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo. El sueldo base debe ser pagado en dinero por periodos iguales que no pueden ser superior a un mes. El sueldo no puede ser inferior a un ingreso mínimo mensual. En Nicaragua existe algo que se conoce como la ley del salario mínimo. Ahí se establecen los salarios que deben de vengar los trabajadores dependiendo del sector donde trabajen. Ejemplo de un sueldo, estamos hablando del contador gana fijo 20.000 córdobas al mes y eso es lo que le van a pagar, pues, ¿verdad? Y eso es lo que se convierte en salario. La característica, perdón, en sueldo, la característica del sueldo es esa. Sin embargo, el salario es un pago variable que depende del tiempo o la cantidad de trabajo realizada. Es decir, el que gana por obra, el que gana por destajo le llaman. Por ejemplo, podría ser un albañil que gane por obra. Los albañiles cobran por metro cuadrado la construcción de una casa, de un muro, etcétera, ¿no? Entonces, en función de lo que ellos hagan, entonces van a ganar su salario. Ambos conceptos se reflejan en una planilla de pago que normalmente es pagada quincenal o mensual. O sea que tanto el sueldo y el salario se van a materializar en dinero contante y sonante. ¿Quién regula la relación laboral entre el trabajador y el empleador? Tenemos que obligatoriamente referirnos a la ley 185, la cual regula las relaciones de trabajo estableciendo los derechos y deberes mínimos de empleadores y trabajadores. El tema laboral es todo un mundo. Decimos esto debido a que los aspectos laborales requieren de una especialización por todo lo que ello implica. Como contadores estamos llamados a manejar de manera razonable los aspectos que se relacionan al pago de la planilla, pero el tema laboral debemos dejarlo sin duda alguna a los especialistas, ¿verdad? Por ejemplo, la ley aborda conceptos tales como el salario ordinario, el salario extraordinario, prestaciones sociales y otros conceptos que se materializan en lo que se conoce como planilla de pago. ¿Cómo se estructura una planilla de pago? Las podemos encontrar y estructurar de la forma más simple hasta las formas más complejas. Sin embargo, una planilla debe contener, entre otros, los siguientes elementos. Aquí vamos a plantear lo básico, pues, pero una planilla se puede complicar en su estructuración. Eso va a depender, obviamente, de el tamaño de la empresa. ¿Qué lleva una planilla? El nombre del empleado, el cargo, el número de INS, el sueldo mensual, otros de vengado, el monto total de vengado, las retenciones de ley, otras deducciones y el cálculo de las reservas. En otras deducciones podrían ser pensiones alimenticias, embargo
del salario de parte de los bancos o por tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? En la actualidad, la mayoría de las empresas utilizan una hoja de cálculo para procesar los datos, aunque esto no es una camisa de fuerza. ¿A qué nos referimos? De que hay empresas pequeñas que todavía llevan manualmente pues las planillas. Cuando me refiero a manualmente es a escribir en papel y lápiz, ¿verdad? Pero ya la tecnología desde hace rato pues nos ha permitido hacer o realizar, por ejemplo, una planilla con cálculos bastante seguros. ¿Qué debemos tomar en consideración en el momento de contabilizar la planilla de pago? En mi opinión, debemos de tener en consideración si la empresa contabiliza sus operaciones en base a efectivo o si lo hace bajo el principio contable conocido como devengo. Importante esto, ¿verdad? Porque la ley de concertación tributaria prevé para las empresas comerciales prácticamente dos tipos. Una de ellas es la que vende hasta 12 millones de Córdoba y la otra obviamente es la que vende más de 12 millones de Córdoba hasta donde le dé, pues, ¿verdad? Entonces cada una de ellas tiene una figura propia para contabilizar, ¿verdad? Si la contabilización se hace en base a efectivo, no debemos de preocuparnos por la contabilización de la reserva. Al contrario, si la contabilidad es en base a devengo, forzosamente debemos de registrar estos conceptos. Y nos referimos sobre todo a la acumulación de prestaciones sociales establecidas en nuestro código laboral y a las que tiene derecho todo empleado. La diferencia radica que si nuestra contabilidad es en base a efectivo, vamos a registrar estos efectos cuando materialicemos el pago. Ya, entonces quiere decir que bajo el principio de contabilidad en base a efectivo no contabilizamos la reserva o lo conocido como carga salarial. ¿Cómo calcular los elementos de la planilla de pago? El salario. Debe existir un contrato donde se establece el cargo y cuánto es el sueldo que va a ganar un trabajador. Es importante elaborar un contrato, ya que ahí se establecen las reglas del juego y se protege tanto el empleador como el trabajador. Partamos que el cargo es el de contador general, con un salario mensual establecido en 30.000 Córdoba. Debido al cúmulo de obligaciones, en el mes trabajó 12 horas extra. ¿Qué significa en términos monetarios esas 12 horas? Bueno, dividimos los 30.000 córdobas mensuales entre 30 días, siendo el resultado 1.000 córdobas diarios, dividiendo entre la jornada ordinaria de trabajo, que son 8 horas, el valor de una hora que desempeña el contador es de 125. Este valor lo multiplicamos por las 12 horas. El resultado sería 1.500. Pero como la hora extra se paga doble, debemos de multiplicar los 1.500 por 2, resultando en 3.000 córdobas el valor que debe sumarse como devengado por parte del trabajador. El mismo empleado trabaja un día feriado, por lo tanto debemos calcular un día adicional como pago o como parte del devengado en el mes que corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Salario mensual de 30.000 dividido entre 30 días del mes. El salario diario ordinario es de 1.000 córdobas. Como trabajo un día feriado, pues debemos de agregarle a su pago o a su salario de vengado la cantidad de 1.000 córdobas adicionales. En resumen, el salario de vengado que estará sujeto a las deducciones de ley es de 30.000 córdobas, más 3.000 córdobas de la hora extra, más 1.000 córdobas del día adicional. Entonces, el monto de vengado sería 34.000 córdobas netos. Ahora miremos las deducciones.
La primera es la del INSS laboral. Esto es el 7% sobre el salario de vengado. ¿De dónde sale ese 7%? Sale, aquí tengo un recorte de una factura reciente, ¿verdad? De este mes. Y dice que a partir de la factura de febrero de 2019, conforme al decreto presidencial 06-2019 de reforma al Reglamento General de la Seguridad Social, publicado en la Gaceta Diario Oficial, número 21 del día 1 de febrero del 2012, las cuotas para financiar las prestaciones que actualmente otorga el Instituto en los diversos regímenes son las siguientes. ¿Verdad? El aporte patronal para empleadores que tengan 50 o más trabajadores será el 22.5. El aporte patronal para empleadores que tengan menos de 50 trabajadores será de 21.5. Y el nuevo porcentaje de aporte laboral será el 7%. No existirá límite máximo para la remuneración objeto de cotización. Esto lo señalan ahí porque, como les decía, en el pasado habían techos donde hasta donde aplicar la retención del aporte laboral. Ahora es hasta el infinito. Si alguien gana 3 millones de córdobas anuales, pues sobre esos 3 millones de córdobas anuales él va a tributar, le van a separar de su salario el 7% para ser entregado al INSS. Aquí tenemos, para calcular la retención del INSS laboral, para el caso que nos ocupa, sería multiplicar el salario de vengado del mes, que son 34.000, por el 7%, dando como resultado una retención de INSS laboral de 2.380 córdobas. ¿De dónde sale el IR laboral, que se aplica como segunda deducción del salario? A través de esta tabla progresiva, ¿verdad? La base legal es el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria. Aquí es simple interpretar, entre más gana el empleador, más paga. ¿Ya? Miremos el procedimiento. Por ejemplo, el salario de vengado del mes es de 34.000. A ese valor le vamos a restar el INSS laboral, 2.380 córdobas, dando como resultado la base imponible para el cálculo de la retención IR laboral. En este caso sería 31.620. Ese monto lo utilizamos para calcular la expectativa anual salarial. Por lo tanto, debemos de multiplicarlo por 12 meses, dando un resultado o una expectativa salarial anual de 379.440. 3. Buscamos ese valor en la tarifa progresiva, ubicándolo en el estrato que va de 350.000 córdobas con un centavo a 500.000. El impuesto base de ese estrato es de 45. Calculamos el exceso de los 379.440 sobre los 350.000, siendo el exceso 29.440. A este valor le aplicamos el 25%, dando como resultado 7.360. A ese valor le sumamos el impuesto base, dando como resultado 52.360. A este valor lo dividimos entre 12 y el resultado del IR laboral a retener al empleado sería de 4.363 córdobas con 33 centavos. O sea que alguien que gane 34.000 córdobas de sueldo, se le quitan 2.380 córdobas de INSS laboral y
4.363 córdobas con 33 centavos de IR laboral. Bien, esta semana nos ha tocado a nosotros revisar el tema del cálculo de la planilla laboral, su cálculo y su contabilización, ¿verdad? Revisamos en la teoría cómo se paga una hora extra y también revisamos cómo se paga un día feriado, que alguien lo trabaje por circunstancias especiales, ¿verdad? Cómo se calcula en la planilla. Pero vamos a tener que revisar de forma precisa cómo se produce la segunda retención, que le llamamos retención secundaria, porque le llamamos primaria al seguro social. Esa retención laboral que se le hace al empleado no tiene límite, no tiene piso ni tiene techo. Pues antes, haciendo un poco de historia, sí existía un techo. El que rebasaba ese techo pues solamente cotizaba sobre el techo establecido y no cotizaba sobre lo demás. Ahora, si alguien gana 300.000 córdobas al mes, sobre esos 300.000 córdobas le van a quitar INS laboral y también le van a quitar, se va a tener que pagar al seguro el INS patronal sobre ese salario. Ya, entonces miremos cómo actúa la calculadora. Por ejemplo, si alguien gana 18.000 córdobas, solamente lo digitamos, ¿verdad? Ya el INS laboral lo calcula en base a este 7%. Hasta hace poco era el 6.25, ahora es el 7%, ¿verdad? Calcula la expectativa anual, eso lo hace 18.000 menos 1.260, el resultado lo multiplica por 12. Un salario de esta expectativa anual tendría que pagar un IR anual de 15.176 córdobas. Pero como la planilla se hace mensual o quincenal, ¿verdad? Entonces esto proporciona las dos opciones, pues si es IR mensual o IR quincenal el retenido. Hay otras figuras de planilla, pues en función del tiempo de pago, hay unas que se pagan catorcenalmente. Pero lo normal es de que en nuestro medio existan planillas quincenales y planillas mensuales. Por ejemplo, un salario de 18.000 córdobas, que es lo que estamos viendo ahí, va a tener que tributar en concepto de IR 1.264 córdobas con 67 centavos. Miremos a alguien que gana 27.500, ¿verdad? Aquí está el cálculo mensual, la expectativa anual y si fuera IR quincenal, ¿verdad? También lo calcula la calculadora. Con el INS no hay problema, es un 7%, lo decíamos anclado, y con la retención de IR mensual, ¿verdad? Solamente digitamos el número en esta calculadora. El número se refiere al salario que tiene estipulado o que devenga una persona en especial, pues, ¿verdad? Con un cargo, pues, en una empresa, bien puede ser el contador, bien puede ser el secretario, el afanador, etcétera, ¿no? Importante, si revisamos esto, si alguien gana 8.500 al mes, no paga IR. ¿Por qué? Porque ni siquiera alcanza o rebasa la expectativa anual. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene un salario de 9.000, pues ya paga 5.50 mensual o 75 quincenal, ¿verdad? Y vemos el estrato, se ubica en el segundo estrato de la tabla que tenemos aquí. Vamos a ver, de la tabla que tenemos aquí, ¿verdad? Y hace el cálculo de la retención.
Muchas veces hacemos las cosas manuales, pues, pero teniendo un instrumento de esta naturaleza, sería aprovecharlo y hacer las cosas de manera digital. Muchas gracias por la atención. Normalmente en Nicaragua vamos a encontrar dos tipos de pago de sueldo, pues el que es sueldo fijo, pues me refiero a que gana la misma cantidad, el mismo valor todos los meses, pero hay personas que desempeñan cargos bien particulares, diríamos, ¿verdad? Sí, y ganan sueldo variable, ¿verdad? Entonces aquí estamos ante la presencia del cálculo que vamos a hacer de salarios variables para un periodo completo, pues es decir, alguien que trabaja con nosotros desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, vamos a digitar los salarios, ¿verdad? Hipotéticamente los salarios, aquí donde dice sueldo mensual, ¿verdad? Aquí donde dice sueldo mensual. Vamos a ver, 15,000, pongámosle 15,000. Fijémonos bien, ya el instrumento comienza a calcular. Saque el 7% del INS, que al igual en salario fijo también se le saca el 7%, se le deduce y sobre esa base se calcula el tema de la expectativa, pues, ¿no? El sueldo neto mensual, sueldo acumulado es el mismo porque es el primer mes. ¿Cuántos meses han transcurrido? Uno nada más. El promedio mensual, sueldo promedio mensual es el sueldo acumulado entre la cantidad de meses transcurridos. Después tenemos meses del año. Los meses del año son 12, ¿verdad? Son 12 meses. La expectativa anual sale de multiplicar el sueldo promedio multiplicado por 12. Y sobre esta expectativa anual, el programa hace el cálculo de cuánto sería el impuesto anual a pagar en concepto de IR. Dice que son 10,110 córdobas. La retención acumulada no hay porque es el primer mes de salario. Por lo tanto, el impuesto anual es el mismo saldo por retener. Entre 12 meses que hacen falta para que transcurra todo el año fiscal, la retención del mes serían 842 córdobas con 50 centavos. ¿Verdad? Después, si digitamos en el mes de febrero un sueldo de 22,500, también ya automáticamente hace el cálculo, ¿verdad? Repetitivo, el 7% sobre el sueldo mensual. El sueldo neto mensual es 20,925. El sueldo acumulado ya suma el mes de enero con el mes de febrero. ¿Cuántos meses han transcurrido? 2. Entonces saca el promedio mensual. 34,875 entre 2. Dice que el promedio mensual es 17,437.50. Con eso saca la expectativa anual, que es multiplicar ese valor por 12. La expectativa anual sería 209,250. El impuesto anual sobre esta expectativa anual sería 16,850. Pero ya hay una retención que hicimos en el primer mes. Esa se convierte en la retención acumulada. Entonces, el impuesto anual que sale de la expectativa salarial menos lo que ya nos quitaron en el primer mes sería 16,000 córdobas con 750 por retener. ¿Cuántos meses faltan para terminar el año? 11. ¿Cuánto vamos a retenerle al empleado en este mes? 1,455 córdobas con 23 centavos. ¿Verdad? Y la mecánica se repite, pues
vamos a digitar salarios: 30.000, 12.000, 9.000, 20.000, 30.000, 43.000, 12.000, 9.500, 8.000 y 6.500. Entonces aquí tenemos la tabla completa, el cálculo del IR para salarios variables para periodo completo. Entonces la retención del mes es 15.000, perdón, la retención del mes suma 15.455 en el año, que lo podemos probar aquí, da 15.455 Córdoba, y también lo podemos probar acá, ¿ya? Y dice que el IR anual corresponde a 15.455, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la calculadora de salario fijo, como ya tenemos el valor global ya del ingreso anual, digitamos 217.500, calcula el índice laboral, que es el 7% sobre el valor anterior. El ingreso neto sería 202.275 Córdobas en el año, y esa calculadora les va a sacar este valor. 15.455 es lo que tuvimos que haberle retenido a este empleado en el año, ¿verdad? La mecánica es la misma, es repetitiva. El sueldo neto mensual del primer mes se suma 0, ¿verdad? Porque antes del primer mes no hay nada, ¿verdad? Pero ya para el segundo mes, que es febrero, sí le sumamos el mes de enero, ¿ya? Para marzo se le suma enero y febrero, y es la misma mecánica, ¿verdad? Entonces quiere decir de que en la planilla que nosotros elaboremos, ¿verdad?, vamos a retenerle estos valores en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, y así sucesivamente. En el mes de diciembre sufre un ajuste, fijémonos bien, interesante, ¿no? Un ajuste de 2.000, le hemos quitado en exceso, eso quiere decir 2.079 Córdobas con 6 centavos. ¿A qué se debe esto? A esta particularidad, que los salarios en los primeros, podríamos decir así, 8 meses fueron fuertes, ¿verdad? Pero como la característica de este empleado es ganar en función del salario variable, los salarios se le vinieron abajo en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces el programa está diseñado para eso, para que haga ese ajuste ya en el último mes de diciembre. Hay que regresarle esa plata porque le quitamos IR en exceso. Este es periodo completo. Siempre recuerden de que si quieren revisar y tener las fórmulas que se utilizaron para programar cada una de las celdas, lo hagan con fórmula texto, pues, ¿verdad? Y puedan disfrutar de la programación. ¿Dónde está el fuerte de la programación? En el impuesto anual. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que hay una fórmula lógica que está mandando a llamar o a calcular el impuesto anual en base a los salarios variables devengados por un empleado. Pero se nos presenta una situación. Este es periodo completo. Tenemos que resolver el periodo incompleto. Bien, veamos el segundo caso. El segundo caso de salarios variables para periodo incompleto. Pensemos en lo siguiente, de que contratamos a un vendedor a partir del mes de mayo. Va a trabajar de mayo hasta diciembre. Serían 8 meses, ¿verdad?
Entonces, en el primer mes laboral, que es el mes de mayo, devenga un salario de 20.000 córdobas. Entonces, en la misma tabla, nada más que está programada de una manera diferente, un poco diferente, ¿no? Decimos nosotros 20.000. 20.000. Nos aparecen esas divisiones en cero, pero vamos a arreglarlas. ¿Cómo? Meses transcurridos, 1. Meses del año serían 8, porque son a partir de mayo hasta diciembre, pues los meses del año serían 8. Este 8 es constante. Recuerden que en la tabla anterior los meses del año también son constantes, 12. En este caso son 8. Entonces tendríamos que llevarlo hasta el mes de diciembre, esos 8. Y aquí los meses transcurridos, 1 a partir de mayo, 2 a partir de junio, 3 a partir de julio, hasta llegar 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a diciembre. Entonces, en el segundo mes, en el mes de junio, este empleado trabaja y gana 22.500. Hace lo mismo, pues le quita el 7% del sueldo mensual al sueldo neto. Se ocupa para acumularlo al primer, en el valor del primer mes, ¿verdad? Es de sueldo. Los meses transcurridos saca el promedio y saca la expectativa en función de los 8 meses por trabajar, ¿verdad? Entonces, ya vemos que en el segundo mes, que es el mes de junio, llama a la retención del primer mes, 915. ¿Ya? Se resta el impuesto anual, que es la expectativa donde está el fuerte de la programación, menos la retención del mes. ¿Cuánto es lo que hay que retenerle? 7.800 entre 7 meses que faltan por retener, es 1.114 córdobas con 29 centavos. En el mes de julio, 25.000. En agosto, 25.000. En septiembre, 22.500. En octubre, 20.000. En noviembre, 23.600. Y en diciembre, 18.000. Y ahí tenemos. Ahí tenemos la solución de el problema de los salarios variables para periodos incompletos. Y aquí están los datos probados, ¿verdad? Dice que un salario de 176.600 en el año hay que quitarle 12.362, calcular el salario neto, ¿verdad? El ingreso neto, y eso nos da el IR anual. Les decía que esto lo pueden probar con la calculadora de salario fijo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que es el mismo valor, ¿verdad? Y asunto resuelto, pues aquí tenemos los 3 valores que los tengo señalados hasta con un resultado amarillo, pues para que se fijen de que los resultados son exactamente los mismos, ¿verdad? Insisto y les recuerdo de que estos instrumentos que son desarrollo propio de Excel, ¿verdad? Yo se los voy a compartir en el video, ahí lo voy a dejar para que lo puedan descargar y utilizar en explotación, utilizarlo, reformarlo o superarlo, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Yo se los dejo ahí para que hagan uso de él, ¿verdad? Hay algunos colegas, por decir así, ¿verdad?, que por ejemplo dicen, bueno, ¿cómo se utiliza la fórmula SI? Pues la fórmula SI se escribe así de esta manera, y ¿verdad? Aquí nosotros hacemos gala de lo siguiente, pues, es decir, hacemos un
un uso específico y particular de las funciones. Aquí tenemos funciones anidadas. Yo les decía a ustedes y les he dicho, ¿verdad?, a lo largo de este curso, de que pueden sacar la programación de cada una de las celdas, ¿verdad?, a través de fórmula texto, pues, ¿verdad? Lo vamos a recordar fórmula texto. De aquí y le damos enter. Ahí está la programación. Ustedes pueden sacar la programación y ya, como les digo, reformarlo, mejorarlo, superarlo, pues. Eso ya queda en ustedes. Muchas gracias por la atención. Bien, después de haber visto el uso de las tablas de retención de IR laboral, tanto para salario fijo como para salario variable, vamos a demostrar cómo se hace una planilla y su contabilización. En este caso vamos a realizarlo en función de salario fijo. Aquí tenemos el nombre, el cargo, y aquí tenemos los salarios. Vamos a agarrar estos salarios y los vamos a copiar donde dice salario mensual. Las horas extras son estas que están aquí definidas, ¿verdad? Y las vamos a copiar en el campo de horas extras. El gerente no gana horas extras, pues, pero de ahí para abajo, pues, contador, chofer, BDL, afanador ganan horas extras. Aquí las pusimos las cantidades y ya las calculó en base a la teoría asumida. Y después tenemos como otros devengados, el contador tiene un día. Y ya tenemos ahí los cálculos. Ya la planilla está hecha, ¿verdad? El grueso de la programación está aquí en la retención del IR laboral. Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, meter la tabla de la tarifa progresiva, ¿verdad?, para que calcule el impuesto sobre la renta. Se puede calcular también en función de la calculadora para prestaciones sociales, para retención de IR laboral, que también la vamos a disponer en este espacio. Vamos a disponer esta planilla que sirve para explotación, se los digo, porque está formulada. Puede ser mejorada, puede ser ampliada, no me cabe la menor duda, ¿verdad? Pero ahí ya vieron, solo metimos datos y ya la planilla se hizo. De acuerdo. Aquí tendríamos que ver la contabilización de todo esto, ¿verdad? Aquí hay un salario mensual, horas extras y otros devengados que dan 106.295 Córdoba. Eso produce una retención de IR laboral de 7.440,65 y una retención de IR laboral de 11.624,33. El neto a recibir son 87.230,02. Y después tenemos la contabilización de las reservas, lo que se conoce como carga salarial. La carga salarial, el INS, que es el 21.5%, las vacaciones, el 13º mes y la indemnización, que también se convierten en una carga salarial que hay que contabilizar mensualmente, ¿verdad? Si nosotros nos vamos aquí, ¿verdad? Nos vamos a personalizado. Ahí podemos ver la contabilización de lo planteado anteriormente. Ya, vamos a darle formato aquí, control 1. Vamos a darle 2 decimales. Siempre es importante de que presentemos las cosas como son, ¿verdad? Entonces, el gasto de administración son 106.000, ya lo habíamos dicho, hay un cargo. Sin embargo, tenemos una retención que hay que pagar al INS
y una retención IR que hay que pagar a la DGI. Entonces contabilizamos eso y estos 87.000 es lo que sale de un cheque, pues, ¿verdad? Esta es la contabilización que llevaría el cheque. Y después tenemos que contabilizar, obviamente, la carga salarial. INS patronal, ok. INS patronal por pagar 21.650. Las prestaciones sociales por pagar es la suma de todo esto que está aquí, ¿verdad? Y eso es un gasto de administración. Si ustedes suman esto, en su debe y en su haber tiene que haber partida doble. Esa es la contabilización y como les dijera yo, la realización de una planilla y su contabilización. Gracias por la atención. Las consideraciones finales de todo lo que acabamos de ver desde el punto de vista teórico y práctico son las siguientes. Que van a existir planillas desde las más simples hasta las más complejas. Nos referimos a que éstas se pueden complicar en cuanto a su elaboración en la medida que la empresa crezca en volumen de operaciones. De ahí nace el tema de que necesitemos departamentalizar la planilla. Ejemplo de ello es una fábrica donde existen áreas de producción, administración y venta y posiblemente tengamos que hacerlo por departamento para que se nos facilite el tema de la contabilización de la misma. Entonces, en base a lo que nosotros tenemos ahí, pues nosotros podemos hacer una departamentalización de la planilla sin ningún problema, pues, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Si vamos a agarrar el archivo de Excel que vamos a disponer, pues entonces hacerlo con cuidado para que podamos departamentalizar. Dos, sin duda alguna, para la elaboración de una planilla se van a presentar casos como las retenciones especiales, tales como pensiones alimenticias, embargos, préstamos personales, etc. Es muy probable que en determinadas ocasiones necesitemos asistencia de los especialistas en derecho laboral para poder realizar una planilla. Hay consultas, por ejemplo, referente a los cálculos, referente a las deducciones, etcétera, que el que maneja perfectamente eso son los laboristas, sin duda alguna. Considerando que en las tres selecciones anteriores hemos abordado lo esencial como para contabilizar las diferentes operaciones que en una empresa se producen, haremos las prácticas necesarias para obtener los estados financieros, siempre apoyándonos en Excel. Recuerden que el aprendizaje está ligado al sacrificio, pero que este se materializa en el éxito que puedas tener cuando te integres como un agente económico. ¿Qué quiero decir con ello? Que entre más te prepares, entre más y mejor te prepares, serás competitivo en el mercado laboral. Y, se los digo con conocimiento de causa, también vas a ser cotizado en el mercado laboral. Muchas gracias por la atención, nos vemos en la próxima.